Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una fecha más, no una semana más, porque hubo un atraso ahí, nos tomamos unas vacaciones de podcast, ya teníamos más de año y medio, ¿no? Algo así, sí. Como año y medio, ¿no? Sin parar con temas consecuentes y sin parar, o sea, cada semana sacando. Y pues sí, el ritmo fue un poco agotador y pues además, bueno, se cruzaron las vacaciones navideñas y nada, ¿no? Entonces, pues, pero ya estamos aquí de vuelta, esperamos que a la gente le dé gusto, ¿no? Y luego todos van a decir, sacamos un capítulo nuevo, ¿no? Ni cuenta me había dado que salió. Nada, les saluda Enrique Rodríguez, te saluda a ti, Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien aquí. Volviendo a esto, a nuestra rutina, que la gente ve mal decir rutina, pero la verdad es que tener rutinas a mí ¿Por me qué lo ven ayuda un mal? chorro. Porque mucha gente dice, ay, yo no quiero volver a la rutina, o ay, es que las rutinas me aburren. Como que me parece que en general la tendencia de la gente es esa, ¿no? Hablar mal como de lo rutinario, de Pero las rutinas. aunque estoy de acuerdo con eso, yo no creo que haya alguien que esté en desacuerdo. La rutina es algo que va con la vida de las personas, ¿no? Con el ser humano. O sea, es intrínseco al vivir. O sea, se vuelve, o sea, la vida es rutinaria, vivimos en un bucle. O sea, Exactamente. en alguna ocasión me tocó escuchar a una chica que me decía que no le gustaban las relaciones porque que por la rutina. Y yo, pues entonces que no te guste ni la relación de tu mamá, ni la de tu papá, ni no configures tu existencia en torno a la interacción social, porque la interacción social es bastante predecible y bastante rutinaria. Algunas veces más, otras menos, pero somos seres de rutinas. A ver, que fastidia, Exactamente. sí fastidia, pero no puedes evitar la rutina así lo veo yo, no sé cómo lo veas tú. Sí, yo también lo veo así. O sea, bueno, yo no creo que son aburridas las rutinas. Si a ti te gusta lo que estás haciendo, no tiene por qué ser aburrido lo que estés haciendo. Y bueno, a mí me gusta el podcast y qué bueno que aunque tomamos unas vacaciones, ya podemos volver. Y de hecho, en estos días estaba sacando mis metas por área de la vida y entre esas metas está que yo seleccione temas para el podcast, o sea, como tener ese esfuerzo de seleccionar Vale. temas para podcast y que no, porque, bueno, quizá la gente no lo sabe, pero casi todos los temas tú los seleccionas. Y Sí, no, y esa selección no es porque, o sea, no es como que jerárquicamente, tú seleccionas y yo me adapto, sino porque, pues así se ha dado y porque como que yo no tengo ese peso de pensar en el tema y todo eso. Y este año quiero comprometerme como más y también yo estar más involucrada en desde seleccionar, desde armar hacia dónde podemos ir y hablar. Entonces, pues esa es una de las cosas renovadas que estas vacaciones del podcast me dejó la firme convicción de que yo seleccione más temas, de los proponga, los platiquemos y podamos, pues, después charlarlos aquí en este es espacio. que sí, eso que dices es bien importante. Perdona a la gente que Ujú. me estaba viendo, si es que me estaban viendo, estoy viendo mi almohadazo ahí, me estaba acomodando. Yo no tengo almohadazo porque desde las Este, 5 estoy activa, entonces ahorita estoy en mi pues yo máxima desde las pila. 6:30, 7, pero pues parece que me acabo de levantar, no sé por qué. Mi organismo es así, mi cuerpo es así. No, que yo me veo, pero haciendo una pausa, porque yo a esta hora es cuando me veo mejor, mira, me veo bonita, mis cachetes, mi pelito, no me veas a las Yo no 6 tengo de la problema si tarde. quieres grabar en honor al cuidado personal y a la belleza, que grabemos hasta ahora, así que Ay, no, siempre, esa mejor, sí, la como tú mejor, digas. la mejor. Esto que estabas diciendo, también un poco, yo no sé si le interesa a la gente, pero bueno, a mí me interesa hablarlo contigo, que es bien importante. Cuando uno se pone a pensar en sacar podcasts y sacar temas, uno dice, es fácil. Y la verdad es que como tú misma me dices, soy muy ideático, es una expresión que yo no estoy habituado a hacerla. Genero muchas ideas, por si a eso te refieres. Algunas mejores que otras, como suele suceder, pero digamos que soy como una máquina de soltar ideas, ¿no? O sea, por guiones puedo hacer un montón, pero no llenarlos. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya estás sometido a un rigor de cada semana sacar un tema y tratar de que ese tema sea relevante y además amoldarlo a que si bien no tenemos un guión estricto, sí tenemos un formato y el formato es bien complicado de entenderlo. O sea, que tendrá que ver con el tema de hoy, ya lo estarán viendo en el título, pero sí tiene que ver con la idea de cómo comunico algo que si bien tiene bases de ciencias sociales,
no quiero ni que sea una absoluta divulgación, pero sí que se vuelva un tema. Entonces, un tema que cualquiera puede escuchar, esto ya lo hemos repetido, pero es bien difícil aterrizarlo y bien difícil hacerlo. Ni siquiera sé si lo estamos logrando. Sé que lo logramos para fines de nosotros llevar una charla en un podcast y poder hacerlo. Eso sí, sé que lo logramos porque lo estamos haciendo. O sea, algunos saldrán mejor, otros saldrán peor, pero la idea es que la mayor cantidad de gente pueda sumarse a la plática y pueda encontrar un punto donde diga, entiendo lo que están diciendo, sé de lo que hablan, me identifico o no me identifico, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, pero que puedan ser partícipes. En el momento en el que nosotros comuniquemos algo que la gente no entiende en absoluto, eso genera ya un rechazo y no hay diálogo posible. Entonces, digamos que ese es a grandes rasgos el formato. Los temas ahí están. O sea, nosotros hemos sacado 5 temas. Resulta ser que no todos esos temas los podemos aterrizar en el formato que yo, o sea, lo que quiero decir es que no es tanto que sea un problema que tú no des ideas, sino que más bien como que yo me adelanto y como tengo siempre montones de ideas y estoy pendiente de las redes, estoy pendiente de qué se habla, y estoy pendiente de la política, y estoy pendiente de la ciencia, pues a mí se me ocurren por ahí del martes o miércoles y si vamos a grabar el fin de semana, pues yo ya tengo algo en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, cuando yo te lo suelto, muchas veces a ti te da trabajo, pues por eso, porque no hay la práctica, que ya digo que esta es un poco ficticia, porque muchas veces ni a mí me sale, o sea, ha habido veces que nos tenemos que meter a googlear a ver de qué hablar, ¿no? Porque es difícil. La gente dirá, Claro. no, es que a mí se me ocurren temas buenísimos. Sí, ponte un año y medio a sacar temas que tengan más o menos relevancia cada semana. O sea, Claro. ahí es donde está lo difícil, ¿no? O sea, entonces ahí es cuando la rutina, algo que uno diría, no tendría yo problema que se vuelva rutinario. La rutina trae complejidades al mismo tiempo que resuelve otros procesos, ¿no? O sea, creo que eso es un poco de lo que estamos hablando y que para fines del podcast nos referimos a ello, ¿no? Pero sí, qué Exactamente. bueno, porque me ayuda. Digo, hay que decir, ya lo hemos dicho, pero hay que decir que la parte que a ti te toca tiene complicaciones, es complicado el hecho de subirlo, de todo lo que está después del el post es más complicado que la pre, como si fuese preproducción, producción y postproducción, para ponerlo en términos que la gente nos puede entender. Pre-podcast, podcast y post-podcast tiene complejidades técnicas lo que tú haces. Entonces digo, ahí se va balanceando, pero efectivamente, más que para quitarme a mí una carga, yo creo que eso le daría más frescura, ¿no? Porque no siempre sea como yo quien proponga el tema. Al final de cuentas, ya cuando estamos en el podcast, tú le das tu toque y salen cosas maravillosas. Pero sí, yo creo que más bien en función de eso, ¿no? De darle más frescura, ¿no? Más, Sí, 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 creo que completamente. No, y yo por lo ahí. tengo aquí porque, pues porque eso es a lo que me gusta. Pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Ojalá que lo podamos hacer y yo pueda proponer más temas y ya, Sí. y ya. Pues nada, como lo pueden ver en el título, ahí va a estar el título. Nos subimos al tren del mame de hablar de... Tarde por las vacaciones. Nos subimos tarde por las vacaciones, pero también yo lo que hago siempre cuando veo que hay como temas de moda, o como decimos en México, el trenes del mame, yo trato siempre de darle como 2, 3 días a ver qué tanto va a continuar y qué tanto se va a bajar, ¿no? Pero en este caso me sorprendió que ya pasó tiempo y la gente sigue hablando, pero lo que es todavía más curioso desde mi punto de vista es que las comunidades científicas le sigue dando bola a esta película. De hecho, yo me enteré de que se había estrenado en un grupo bueno, en 2 grupos, en un grupo de CONACYT y en un grupo no me acuerdo cómo se llama, ciencia y no sé qué, bueno, grupo de científicos. Ahí es donde estaban promoviendo la película, por eso me enteré que existía, si no, ni me entero o no me entero que es un estreno. O sea, yo normalmente suelo entrar a la plataforma de Netflix o a las plataformas de streaming y hago un scrolleo, rara vez me fijo, ¿no? Dicen de estreno, si te ponen como 10 y yo no sé cuándo fue ese estreno, o sea, no tengo idea. Pero ahí fue donde me di cuenta y pues dije, bueno, me da un poco de curiosidad ver de qué están hablando, por qué la están proponiendo y bueno, si quieres puedo yo como hablar empezar a hablar en lo general primero de qué es la película, spoiler alert, si no la han visto, apaguen y véanla y luego vuelven a ver el podcast.
Ok. Porque sí, creo que es importante. Digo, vamos a hablar de generalidades, no voy a dar detalles, pero sí se va a contar un poco la trama de la historia, ¿no? Sobre todo porque es lo que menos me interesa a mí y creo que a ti por lo que me acabas de decir, ¿no? Este, digamos que la película, a ver si la puedo resumir, se trata de unos científicos que descubren que viene un asteroide, meteorito, cometa, no sé si sean sinónimos, si sean otros, discúlpenme los físicos, astrónomos que nos escuchen, no sé cuál es, pero bueno, venía una cosa, Astrofísicos. astrofísicos, venía una cosa horrible, a la Tierra, que era inminente, creo que te daban 6 meses, ¿no? Para que impactase la Tierra. Parecía desde ahí ya 6 meses, ¿no? O sea, como plan semestral. Les damos un semestre para que se pongan de acuerdo todos y todos, pues se preparen para morir, agarren sus provisiones o no sé, prepárense para lo peor, pero pues ellos creen que lo conveniente es alertar a la sociedad y entonces, afortunadamente la película tiene el tino, creo yo, de no ser en Nueva York, porque todas las películas de desgracias ocurren en Nueva York, pero bueno, le comunican tratan de encontrar un canal de comunicación y ese canal termina siendo un canal de televisión, que era como un late night o un talk show o algo así, no sé qué rollo, y van y lo dicen y se crea un caos y ahí entra como la política, porque venían las elecciones y a lo mejor no convenía como decir algo tan crudo, o a lo mejor convenía salvar al planeta, pero al mismo tiempo se mete un innovador y entonces, bueno, ahí como que se empieza ya a ir. A mí, en términos generales, dicho eso, digo, es la película siempre del fin del mundo, se va a acabar, para no hacer tanto spoiler. Eh, Llamaba la atención por el cartel de actores que tenían, que era de primera línea, ¿no? O sea, era Leonardo DiCaprio, creo que estaba, no me acuerdo el nombre de la que era la mujer presidenta. Meryl Marilyn, no sé si Streep. era No sé cómo Marilyn. se No pronuncia. sé, Meryl Streep. No sé, pero yo soy muy mala con mi inglés, pero ella, esa mujer es bueno, la ella, mujer, la una, actriz. una gran actriz, estaba Leonardo DiCaprio, estaba Jennifer Lawrence, en fin, tenían un line-up de Ariana actores. Grande, que no es Ariana Grande, actriz, bueno, pero no es actriz, pero es conocida, pero digamos que a nivel de actuación tenían tres que eran de un line-up impresionante, ¿no? Entonces, claro que eso llama la atención. No quiere decir que ninguno de los actores haya hecho un churro en el pasado, pero llamaba la atención. O sea, como que algo bueno tenía que haber ahí, además de que, insisto, mi referencia había venido de grupos de gente de ciencia. No por eso quiere decir que los científicos tengan que tener un gusto exquisito en cuanto al arte y la cinematografía, tampoco, pero algo había ahí, algo había ahí. Como dije, vamos a ver por qué está causando tanto revuelo. A nivel de película, me pareció una película palomera. Tampoco me voy a poner el plan de, ay, qué horrible película que no sirvió. No, no, en plan mamón no me voy a poner, pero es verdad que era una película que a veces me causaba bostezos, la vi en dos o tres tantos, le iba yo pasando, tampoco. Pero digamos que si lo que buscas es entretenerte y matar el tiempo tal cual, pues esa es la película adecuada, palomera, muy palomera en su argumento y en muchas cosas, y nada más. Grandes rasgos. No sé si a ti te pareció que la película daba más. Ya cuando dijeron que era una sátira, yo dije, la gente ve lo que quiere ver, perdónenme los críticos de cine, pero es que yo no le vi sátira. O sea, yo veo que son los mismos chistecitos gringos de toda la vida que insertan en prácticamente todas las películas, con el humor gringo de toda la vida de Hollywood, pero yo no le vi sátira, o sea, yo no lo vi como que, oh, sí, ahora tenemos no sé cómo lo viste tú. mira, yo la película ya había visto referencias no positivas, ¿no? O sea, de la película, de que era aburrida y todo eso. Realmente yo fui sin ninguna intención, o sea, fui a verla a mi hamaca sin Sí. ninguna intención. Y lo primero que efectivamente es una película palomera, o sea, no hay que decir, o sea, no es Megalodón, que con Megalodón tú y yo tenemos una historia que es creo que la peor película palomera que hemos visto en Terrible. mucho tiempo. No es del nivel de Megalodón, o sea, sí está bien para pasar una tarde, si no tienes nada que hacer, te la avientas, ¿no? Pero a mí me costó trabajo y o sea, lo digo aquí, no sé qué género de película es, te lo juro, no sé, no Está entiendo. rara. No entiendo porque, o sea, por lo que plantean,
por lo que plantean, podría ser ciencia ficción, ¿no? Dirías, quizás. O no sé si una comedia, si lo plantearon como una comedia, porque tampoco creo que esté clasificado como comedia, pero creo que le sale una comedia involuntaria realmente. Es que la comedia, perdón, creo que una manera de clasificar lo que lo entendemos, nosotros comedia lo entendemos de manera muy diferente a los estadounidenses. Ujú. O sea, la comedia para ellos es cualquier cosa, por decirlo de algún modo, light, si bien entiendo. O sea, no necesariamente tiene que ser algo que dé risa, pero sí veo que a lo que ellos le llaman como comedia en general es a algo que no tiene pretensiones. A lo palomero le llaman comedia, es lo que yo más o menos veo. O sea, Pues para mí sería una comedia entonces, o sea, una sí, comedia con ciencia pero ficción, no como una hay sátira, comedia ¿eh? romántica, como hay comedia romántica, este sería comedia ciencia ficción, algo Exacto, así, algo así, algo así. algo así, Muy en insisto, muy en la idea gringa de comedia, exacto. ¿no? Porque sí, porque no encuentro, y no encuentro intenciones de los productores y de la dirección de que sea sátira. No me parece, o sea, No, yo no, realmente no yo me no lo veo parece. como, o sea, por lo menos como Sí. entendemos la sátira y el Ajá. género de la sátira en teatro, en letras y tal, a mí no me parece Sí, sátira. no. No, y te digo, al final creo que llamó muchísimo la atención, evidentemente, por el cartel de actores y que lo que pasa con actores consagrados, ¿no? Que solo porque aparecen ya uno olvida que no es una buena película, como lo que pasó mucho tiempo con Nicolas Cage, ¿no? Que él se encumbró como un súper actorazo de acción y todo eso, y tenía películas top. Y luego empezó a tener papeles en películas que eran una porquería, pero que la gente seguía pensando que eran buenas solo porque actuaba Nicolas Cage. Sí, sí, sí. Siento que así pasa con esta película. Solo porque están esos actores, la gente asume que es buena y la consume con esa predisposición de que fue buena. Una película para mí mala, te digo, sí, palomera, pero mala, este, que no tiene nada que hacer con las últimas cosas que se han hecho de cine y ciencia ficción y el espacio como Interestelar, por ejemplo, que también planteaba algo, o sea, sí planteaba algo parecido, ¿recuerdas? Como, Sí, 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 y sí, además estéticamente te es pone en el modo espectacular. totalmente de ciencia, o sea, hay como una recreación en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí. Que el debate que abre después y por qué o sea, y por qué nosotros estamos viendo mucho el anuncio de la película, o no es el anuncio, sino que como que en nuestras redes sociales se abrió un debate por lo que sucedió en esta película, es otro cuento. A mí me parece que la gente sí le está consumiendo como consumió la de Birdman, se llama, no Sí, sí, Birdman, sí. la esa de los ojos, donde salió Ah, ya, ya, Sandra Birdcage Bullock, o algo así. ajá, que la gente igual la amó y para mí era una porquería de Sí, película. sí, sí. Sí, así, Un ese bodrio, un estilo. O bodrio. sea, la gente que Es no que es de yo, nuestro círculo las consume sin ningún problema. Yo pienso que es mala, pero yo no haría ese debate y eso que tú estás diciendo que se está haciendo. Simplemente creo que esa película no da y te están sobrepensando por una o dos cosas que se plantean. sí, Y sí, por esa una o totalmente. dos cosas que se plantean, están diciendo que es una sátira. Y jamás. Para Sí, mí no sí, es sí, así. totalmente. O sea, yo sinceramente me van a decir que no, aunque aquí hemos dicho que el cine norteamericano lo que más vende es su ideología. Aquí me parece que fue todo involuntario, o sea, no creo yo que haya sido por el momento que estamos viviendo, porque es lo que dicen. Tan es así que yo te mandé, si te acuerdas, y ya podemos pasar como a la parte, digamos, más crítica, no de la película, sino de quienes le han dado bola a esto. Se abrieron mesas de debate, conversatorios, que todavía no sé bien qué carajo significa un conversatorio. Esto es un ¿Cuál es conversatorio, yo Esto es un creo. conversatorio y no le ponemos el nombre No. mamón de conversatorio hoy en el podcast, no sé qué, no mames, o sea, no vamos a llegar a eso. Pero a lo que yo voy es que yo te mandé a ti, curiosamente, cuando te estaba diciendo, oye, vamos a hablar sobre la película, no sobre la película, vamos a hablar sobre los que hablan de la película y discutir un poco ese tema más, ya saliéndonos ahora sí, a quienes nos están escuchando, ya pueden volver a darle play, vamos a retomar esta parte. Ya hablar del otro tema, no de la película ni lo que gira en torno a ello, sino de que yo cuando te dije vamos a hablar sobre esto, para que tuvieras una referencia del nombre, pero también para que ubicaras, digamos, el póster de la película, te mandé
una cosa y se fue. Y entonces pasaron los días y tú me dijiste, oye, mándame. No, ya te lo mandé. Y entro a revisar si lo había yo enviado y me doy cuenta que lo que te mandé sí era el póster, pero era el póster de la película de un conversatorio de la universidad más importante de este país. No necesito decir el nombre. O sea, en la universidad más importante de este país o gente de la universidad más importante de este país, porque ponían los sellos y decían el nombre en la Aquí universidad. No está. sé cómo, porque estábamos en vacaciones y sin embargo hicieron su conversatorio. Supongo que cada quien es libre de hacer y decirlo a nombre de la universidad. No sé qué implicaciones tenga, pero bueno, a nombre de la universidad, con sellos de la universidad, diciendo que eran investigadores de la universidad, se pusieron a un conversatorio. A ese nivel llegó. Ahí fue cuando dije, bueno, ok, aquí la gente ya se está pirando gravemente, ¿no? Entonces, un poco la idea es que como que intentan, como que tú dices, como tú bien lo dices, sobreinterpretar y sobreanalizar algo que no tenía por qué sobreanalizarse y decir, estamos viviendo lo mismo. Estamos en un momento en el que por el COVID y por sus variantes y por lo que está ocurriendo y los antivacunas y la ciencia y la comunicación y los medios y no sé qué, entonces estamos viviendo justo lo que la película dice, el no, la incredulidad ante la ciencia, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que creo que ahí ya están embarrando un montón de cosas. Exacto. Eh, Empezando porque en la ciencia no se cree. Exacto, en la ciencia no se cree, la ciencia no es algo que se crea, eh, y después porque lo que está pasando en cada país tiene situaciones muy diferentes, ya lo habíamos hablado, la cuestión de dudar de la ciencia en Francia tiene unos referentes históricos muy de Francia, lo que ocurre en España es muy de España, y lo que ocurre en México es muy de México. ¿Y a qué me refiero con es muy de México? Bueno, pues en esta pandemia, en este sexenio, tenemos un presidente que se la ha pasado hablando mal y desprestigiando cualquier cosa que le suene a científico. Hablando, por ejemplo, de que existe una ciencia neoliberal, insistiendo en que existe una ciencia neoliberal, empezando por la directora del CONACYT, y que tú y yo ya hemos hablado de eso. No voy a dar la definición, ya saben que tratamos de no dar definiciones ahí donde no sea posible, pero digamos que entre otras cosas, la ciencia se caracteriza por tener un método científico, su nombre. Y este método consiste, entre otras cosas, en la observación sistemática, en el análisis, en la recolección de información, en la contrastación de datos, incluso, no incluso, sobre todo y particularmente, aceptando que cuando se llegan a conclusiones, estas pueden y deben ser refutadas, es decir, que no nos encontramos ante la verdad, sino aproximaciones y que estas deben de ser contundentes y demostradas a través de este método. Y hay unos ciertos pasos, no voy a hablar aquí de metodología, pero hay todo un rigor científico para llegar a decir algo sobre un fenómeno dado. Y va desde la física, la astrofísica, hasta una etnografía bien planteada en ciencias sociales o en antropología más específicamente. Porque luego hay gente que dice, ya lo habíamos hablado también, es que yo no hago ciencia. Entonces, ¿qué haces? O sea, porque teatro no haces, arte no haces, o sea, ¿qué haces? O sea, de por qué estudiaste una licenciatura, por qué te formaste en eso, por qué estudiaste un doctorado o una maestría. Y entonces, creo que ese contexto que tenemos nosotros de no de la duda, sino del ataque sistemático, por lo menos en sus discursos públicos, que son todos los días de parte del presidente, ha generado una tensión. Por otra parte están los medios de comunicación que ellos juegan un papel importante. Ojo, lo que los medios de comunicación dicen que dice la ciencia va por un camino muy de los medios de comunicación y del periodismo y de otra cosa. Porque luego estaban hablando en este conversatorio de la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia, cómo comunicamos la ciencia desde la ciencia. ¿Qué dicen los políticos y qué dicen los periodistas? Son cosas totalmente distintas. O sea, porque si estamos creyendo que lo que un periodista o varios periódicos dicen con sus agendas, que la agenda periodística ya se remite en su gran mayoría a buscar el clic, estamos malentendiendo todo. Que se hayan apropiado porque tienen el monopolio, bueno, no monopolio, porque ahora se supone que está más democratizado, el poder de tener seguidores, ciertos periódicos digitales y de soltar, no, bueno, esa es una cosa. Pero no creo que sea ese el problema, o sea, no creo que pase por ahí, no sé cómo lo ves tú. No, no, definitivamente no. Es que
para mí que todo es un poco, me parece, o sea, tengo muchas hipótesis. La primera, lo que te quería decir antes que me haga todas unas bolas, que el conversatorio ese del que hablas se llama, espérame, ahorita te digo, voy a buscarlo, ya lo tenía aquí. El nombre de la película y la comunicación de la ciencia. Fue ayer a las 8 de la noche, fue en ADN, en el canal de ADN, que es creo que de Televisa o de TV Azteca, no me acuerdo. Televisa. No, de TV Azteca, de TV Azteca. Ah, ADN es creo que de TV Azteca. Bueno, eso por un lado. Y se me hace chistoso que el nombre sea la comunicación de la ciencia. Don't look up, o como se diga, y la comunicación de la ciencia. Porque realmente en México un interés por la comunicación de la ciencia no hay. O para sea, nada. hay un interés, me parece, de hacer, porque se confunden dos cosas, se confunde divulgación y comunicación de la ciencia. La Y difusión. divulgación y difusión, que difusión y comunicación van de la mano, pero divulgación, empezando que es hacerla accesible a la gente o a cierto sector de la población que no tendría ese acceso a la ciencia y bla, 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 e incentivar a la población. Eso no hay en México. No. Hay que decirlo en todas sus letras. Y después, si quieres, Ahora, explico por qué no hay. exacto. Tan no hay que las figuras que hay son así únicas y especiales, unicornios, como últimamente está de moda decirle algo que es extraordinario. O sea, a ese nivel estamos en México. Luego, comunicación de la ciencia. Yo no vi el conversatorio, no sé a qué se refieran a la comunicación de la ciencia, pero difusión y comunicación de la ciencia sí hay, o sea, en México. Y hay un chorro mil de congresos y hay un chorro mil de seminarios y obviamente, como tú sucede y tú me lo has dicho, o sea, al final lo que escribe alguien de ciencias sociales lo lee alguien de ciencias sociales y listo. Y comunicación está viendo y difusión está viendo, están publicándose en revistas, están asistiendo a congresos con Hay pares. artículos, hay Exacto. libros, se publican. Exactamente. Y lo mismo los matemáticos se leen entre ellos y eso. A lo mejor algunos estudios por su naturaleza llegan a otras disciplinas, ¿no? De repente, pues los que hacen etnobiologías, de repente los leen biólogos, de repente los leen veterinarios, de repente lo lee alguien de sociales, pero es por la naturaleza de lo que están haciendo. Pero así es, o sea, eso es lo que sucede en México, no sé en el mundo como sea, intuyo que es parecido a los matemáticos, los leen matemáticos, si hay intercambios, si hay esto y lo otro, y ya. Entonces, me parece chistoso que por esta película y por la coyuntura en la que vivimos con la pandemia, resulte que ahora les interesa hablar de la comunicación de la ciencia, ¿no? Y supongo, no lo vi, supongo que un poco también hablaron del tema de la divulgación, porque al final la película lo que planteaba, si nos queremos poner como muy exquisitos, sí era comunicación evidentemente, difusión, la verificación por pares y todo eso, pero también planteaba un poco de la divulgación, que te Sí, digo, ajá, te digo, me parece chistoso porque pues no es algo que preocupa en México. yo creo que se está entrando en general en las sociedades no en una increencia, porque como tú dices, en la ciencia no se cree o se acepta o se rechaza, eh, pero yo creo que a nivel de la sociedad sí está atravesando el mundo en un descrédito curioso a la ciencia. Esto porque creo yo que la transformación que ha hecho Internet o la web en cómo la gente entiende la realidad, los tiempos y la información ha trastocado y ha llevado a otros lugares. Digo curioso porque no sé en qué momento, también lo platicaba contigo en otra ocasión, no sé en qué momento, no logro precisar en qué momento la gente entendió que la ciencia es todo lo contrario a religión y negar a Dios y este tipo de cosas. O sea, como que el científico tiene que ser ateo, anticlerical, antirreligioso, anti todo. Y, y, y tú, sí, ibas a decir algo. Ah, sí, y también una acotación a eso que dices, y no solo eso, anti-ateo, anticlerical y todo eso. Además, me parece que como lo percibe la gente, es que los científicos y la ciencia niegan que hay cosas que aún son inexplicables.
Sí, 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 pero el tema, y que creo que esto tiene mucho que ver con nuestros lugares latinoamericanos, es que la religión, perdón, la ciencia no tiene como objetivo pelear con la religión. Entendemos que cuando la ciencia se erige como tal, bueno, primero cuando salimos del oscurantismo, que estaba esto copado por el pensamiento religioso, donde todo pasaba por ahí, a pesar de que desde muy siglos remotos ya habían los primeros científicos fueron religiosos. O sea, mucha gente lo ignora, pero la teoría del Big Bang sale de un religioso, por ejemplo. A pesar de eso, sí es verdad que estábamos en una era como sociedad o como mundo, como lo quieran ver, donde se regía solo por la religión y la ciencia viene a hacer una separación entre el pensamiento mágico religioso y el pensamiento científico. Esto es importante decirlo porque hoy en día lo que nosotros vemos es que hay por el mismo lado de las ciencias sociales una lucha y una pugna por los famosos saberes. No es que los saberes, es que la ciencia es occidental y entonces es blanca y tratan de denigrar lo que la gente sabe y los saberes también. No, los saberes no son ciencia porque no tienen ese método. Porque, por ejemplo, creo que lo conté aquí, una de las escenas a mí que me tocó ver más impactantes en mi vida fue cuando el papá de una persona que muy querida para mí estaba a punto de fallecer. A mí me toca, porque yo era el más alejado emocionalmente de la situación, subir a ver a estos últimos minutos de vida que tenía esta persona y lo que me encuentro es la imagen del médico que lo había estado atendiendo, entendiendo que ya se estaba muriendo, o sea, médicamente ya lo iban a desconectar, por decirlo de manera coloquial. Y yo llego y veo al médico arrodillado con un crucifijo bien grande sobre el cuerpo de esta persona rezando. Entonces, la idea un poco que estaba detrás de ello es que el médico cuando va a operar no opera diciendo, pues vamos a ver qué me dice Dios ahora. Espérenme, en lo que hago una oración voy abriéndole el corazón. No, no, nadie iría con un médico que tenga ese discurso y que haga y se comporte de esa manera. No hay ningún arquitecto que diga, bueno, dependiendo cómo esté la luna o los astros, igual y alguien me sale y me dice que sí, pero en lo general, a mí si me dicen que hay un ingeniero que va a construir un puente basado en lo que dicen ciertas deidades, si lo hace o no, y que se va a dejar guiar por las estrellas para ver cómo construir ese puente, perdón, pero yo lo despido o no lo contrato directamente. O sea, es lo mismo que estamos diciendo. Y sin tratar de hacer para nada, ya lo hemos dicho, los saberes son importantes, son parte del patrimonio de la humanidad, se tienen que conservar y se tienen que alimentar, se tienen que acrecentar, se tienen que pasar de generación en generación y mejorar porque son importantes, porque sí tienen un conocimiento. Cuando se dice no es ciencia, no se está denigrando a una cosa vale y la otra no. Se está diciendo que hay toda una trayectoria en Occidente a través de la cual se constituyó una ciencia, lo dice Max Weber, porque solo en Occidente, a pesar de que Asia tuvo grandes conocimientos, dice, y tuvo conocimientos incluso más grandes que los de Occidente, por no seguir el método, no existe algo llamado ciencia. No está desacreditando que hayan podido hacer grandes arquitectos, grandes construcciones, grandes avances en medicina, en conocimiento, pero que eso no es sistemático, no es ciencia. Entonces, partiendo de ahí, lo que nosotros tenemos en América Latina hoy en día es a una sociedad que se cree hiperinteligente, superdotados moralmente e inteligentemente, y que lo que hacen es ser muy críticos y cualquiera puede ser crítico y entonces la ciencia no existe y mejor medito y mejor hago yoga y mejor voy con la señora que me vende un té o una infusión porque lo que el médico dice está mal, porque lo que dicen del COVID está mal, porque lo que dicen de la vacuna no lo creo. Entonces, en esa sociedad estamos. Un tiempo se criticó a la ciencia y la religión y ahora se critica a la ciencia y entonces se va por ahí. Cuando no están viendo que el gran problema que tiene la ciencia es el choque, por lo menos en México, y lo he mencionado muchas veces hasta el cansancio, es el choque que hay entre la ciencia y la manipulación que el Estado hace sobre ella.
sea, ese es el problema. O sea, que no existe un quehacer científico único, o sea, y luego nos metemos al otro gran debate que ya me tiene harto, me tiene hasta las narices, el tema de, ay, es que no hay ciencia que se escape de ideología. Es que cualquier científico tiene, y ahí, no sé, te cedo la palabra porque entonces me Sí, empiezo a calentar. sí, Nada sí, más decir sí. una cosa ya para cerrar, porque había dicho que le iba a adelantar. La razón por la que en México no se hace divulgación es porque no se reciben estímulos económicos para hacerla. Esto escuchado por muchísimos colegas. Cuando digo muchísimos, no me refiero a mi burbuja y a mi entorno, me refiero a años de estar escuchando por qué hay una negativa a hacer divulgación. Cuando han querido hacer divulgación, terminan con textos con 70 notas a pie de página y una bibliografía. Eso no es divulgación. Cuando les piden que den entrevistas, que hablen, les molesta mucho, les incomoda mucho hablar, hablan en un lenguaje rígido, nadie les entiende, no se sabe cómo lo hacen. O sea, no lo saben hacer, a eso es a lo que me refiero. Y la razón por la que no hay, cualquiera te lo va a decir, porque por esas cosas el SNI no te da nada. Así de sencillo. No hay Sí. estímulo. Está tremendo. Bueno, yo ahorita que tú hablabas de lo que estabas hablando acerca de que los saberes y no saberes y que entonces pasamos de un lado a otro, me encantó, y así toda no emocionada, mientras tú te estabas encabronando, yo estaba feliz porque me parece el ejemplo perfecto y creo que no hubiera creo que yo nunca tuve un escenario así de ideal y yo me regreso a mis clases para hablar de modernidad y posmodernidad, que lo que tú estabas hablando, o sea, sentí que estabas en esa clase y que nos estabas hablando a mí y a quienes fueran tus alumnos. Yo nunca he sido tu alumna en clase, pero pensé el ejemplo perfecto para hablar de eso, porque al final me parece que este escenario en el que, o sea, la crítica más grande de la modernidad justo es ese, que nos hizo creer que somos una única cosa, ¿no? Que somos completamente ciencia o completamente creencias, pero el caso es que como purificadas las sociedades, es el individuo único que es una sola cosa y así, ¿no? Y justo, pues la crítica es que no somos eso, pero estamos en un punto en el que, si bien nos entendemos como sujetos, o como que la concepción del sujeto, no sé, estoy hablando de tus temas así con total desconocimiento, pero me parece que se construye el individuo como un individuo que es muchas cosas, ¿no? Y que tiene que estar o cumplir en ciertas áreas, incluida la espiritualidad, pero pues como ya no hay mucho en qué creer, porque en realidad hay muy poco en qué creer, ¿no? Las iglesias están en descrédito y pues las iglesias de alguna manera detentan la figura de Dios o de estas cosas, pues uno busca en qué creer, ¿no? En lo que se le ocurra, en lo que esté a la mano, lo que le sea más práctico, lo que le funcione mejor. Y en ese sentido, empiezas a menospreciar a la ciencia, porque yo digo, en la ciencia no se crea o no se crea, se menosprecia, se Sí, la deslegitima. desechas, Exacto, no la estimas, no la tomas en cuenta, pero no crees o no crees, o sea, no es una por creencia. supuesto, exacto, no es una creencia. Y si crees que crees en la ciencia, no sabes qué es la ciencia, No sabes que la por un ciencia. lado, ¿no? Y, y esto suena, y a mí ya me han criticado y seguramente a ti también, al menos en redes sociales, de que hablamos como la ciencia como algo puro, como algo limpio, como algo que es incapaz de ser contaminado con ideología. Y yo tampoco pienso eso. Yo pienso que la gente, yo como individuo, tengo mis creencias, tengo mis ideologías, tengo mis posturas, tengo mis aficiones políticas y lo que sea. Eso no quiere decir que lo que yo haga en mi labor como, yo lo voy a poner así muy sencilla, ¿no? Como mi labor en mi trabajo tenga que estar impregnado de eso. Sí, es verdad que yo voy a buscar hacer cosas que vayan con lo mío, pero el resultado va a ser uno. Y si sigo el método científico, va a ser eso. A mí me parece que en dónde queda todo esto, queda a nivel del individuo y la persona, ¿no? Y por algo tú eliges o buscas estar en cierta institución y no en otra, y por algo eliges estudiar ciertos temas y no otros, y con otros no te metes, pero eso no quiere decir que lo que hagas si sigues el método científico no sea ciencia, empezando por eso. Y eso no le quita a la ciencia el, el estatuto de ciencia y como tal, sin, digamos, sin ideología, sin nada, ¿no?
por otro lado están los proyectos estatales en los que ellos ponen temas prioritarios para el país, ¿no? Y sobre todo México, que México es no sé si hay un país en el mundo que tenga más, que se meta más en el tema de la producción científica que México, ¿no? Pero aquí México, el Estado regula qué se produce, cuáles son los temas prioritarios, a cuáles se les da más dinero o no, y lo que sea. Hasta en eso la ciencia sigue siendo ciencia y objetiva, porque es el resultado. ¿Qué no es objetivo? ¿Qué no es, qué sí tiene ideología? Pues cómo se conduce, pero los resultados son los que están. O sea, yo puedo tener mis filias y mis fobias, y eso no quiere decir que si yo decido emprender una investigación sobre mis filias son las abejas y la gente en las localidades rurales, si sigo el método científico, va a ser ciencia. Que por supuesto que otras, sobre todo en ciencias sociales, alguien puede encontrar otra cosa diferente y se puede someter a evaluación, análisis, lo que sea, por supuesto. Pero entonces, a mí sí, o sea, cuando sacaron lo de que la ciencia es neoliberal, no, la ciencia no es neoliberal, neoliberal es el estado en el que se construye esa ciencia. Sí, el uso que se le da a los resultados, es lo que estás diciendo, o sea, lo que no sí solo los usos, hasta las intenciones. Por eso, intenciones, usos, y qué se hace con el resultado de una investigación científica después, qué hace el Estado, qué hace un empresario, qué hace la sociedad, cómo se le da a la sociedad y se le comunica, eso sí que tiene intenciones, que tiene ideologías, que tiene cargas neoliberales o socialistas o lo que ustedes quieran, pero no el resultado de lo que se hace, o sea, esa es la diferencia. O sea, que no existe forma en la que yo diga, pues yo con mi intención neoliberal quiero descubrir por qué las tasas de suicidio se han mantenido iguales en la pandemia a pesar de que todos dijeron que iban a subir. No, simplemente tengo unos datos y son los que presento y trato de dar un análisis lo más objetivo que yo pueda. Que la ciencia tenga errores no significa que eso represente mis fallos y mis taras mentales. No, y además es que es que la ciencia tenga errores. De eso. Y eso tú lo tienes que mostrar en tus escritos, en tus papers. Y además es lo habitual, o sea, creo que nos olvidamos, o bueno, no es que nos olvidamos, no es lo que se platica mucho, que los paradigmas científicos justo lo que han mostrado es error tras error. Y no es acumulativo el conocimiento, aunque pareciera, pero todo el tiempo, después sobre todo pasa en matemáticas, en física, en todas las ciencias que intentan entender el desarrollo de la vida en la Tierra. Es cuando más se muestra que la ciencia es falible, pero justo eso es lo que le da el carácter de ciencia, porque si es falible, significa que puede ser mejorado, significa que puede ser refutado y significa que avanza, ¿no? Justo eso dice la gran comunicadora, divulgadora científica Julieta Fierro, dice, la ciencia corrige, comete errores, mejora, los admite, los demuestra, los expone. Exacto. La ciencia es capaz de volver un error un paper, o sea, de decir, voy a escribir sobre este error. Existe el metaanálisis, que es la revisión sistemática de todos los resultados de muchas investigaciones y hacer un análisis de todos los resultados que ya han habido, o sea, incluyendo los que pueden ser errores. O sea, y esto es bien importante que la gente lo sepa y que sobre todo que lo entienda. O sea, no existe eso de que voy a llegar y voy a hacer un descubrimiento científico basado en si creo o no creo en Dios, en si creo o no creo en el Vaticano, la Iglesia. Y hablando de eso, que yo no sé si lo he mencionado aquí, es bien curioso, ¿no? Pero yo no sé si la gente lo sepa o si lo haya yo contado, pero cuando existe no sé cómo se llame, lo desconozco, pero llamémosle departamento. En el Vaticano existe un departamento de milagros, ¿no? ¿Qué es esta especie de departamento? Perdón, alguien si lo sabe o después lo googleo y se los ponemos en la descripción, si no nos causa demasiado trabajo pegar mucho texto, demasiado texto. Tienen un departamento ¿en qué consiste esta comisión o departamento, o como ustedes le quieran llamar, del Vaticano cuando alguien le dice, no, es que hay una virgen que se aparece y que es muy milagrosa y está metiendo mucho ruido y ellos consideran que debe ser analizado el fenómeno? Lo que hacen es que mandan a un grupo de científicos, ¿sí? Católicos creyentes, pero científicos, que eso también la gente lo ignora. En la Iglesia Católica existen grandes científicos
en todas las ramas. Cuando empezó el COVID se hablaba de que Italia tenía uno de los mejores sistemas de salud referido a los médicos, y mucho del desarrollo médico de Roma se debe a los médicos sacerdotes, a los del Vaticano. Nada más como dato. Entonces, para que vean que no tiene nada que ver la ciencia con la religión. O sea, tiene nada que ver. Y ellos mandan, no sé, para constatar el milagro de la Virgen que llora sangre en tal país, mandan a químicos, mandan a médicos, mandan a psiquiatras que hablan con las personas que dicen que ven el milagro, mandan a un grupo de gente que prácticamente va brutalmente decidida a desmentir el supuesto milagro. Van con esa intención de desmentirlo. Luego viene la creencia religiosa. Entonces, dicen ellos, solamente cuando la investigación científica se agote y el fenómeno no tenga una explicación científica, entonces podemos pasar a considerar la posibilidad de que estemos frente a un milagro, y ahí ya hacen a un lado la ciencia y se pasan al lado de sus cánones religiosos, ¿no? Porque tienen ciertos requisitos. O sea, no nada más es que la iglesia, no nada más es que la ciencia no haya podido dar una respuesta, sino además tienen que haber requisitos espirituales y muy difíciles. Por eso es que llegar al punto de canonizar, bueno, como se hacía antes, porque también es cierto que en la época de Juan Pablo y después de los otros se canonizaron como si fuesen tortillas a un montón de gente, de canonizar personas o de dar por hechos ciertos milagros o ciertas apariciones de vírgenes, puede tardar décadas. O sea, no es como que voy hoy, mando a mis investigadores, hacen un peritaje y ya sale, mañana ponlo en el diario del Vaticano. No, puede tardar décadas, décadas y décadas, porque además tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con cuánta gente impactó espiritualmente, o sea, tiene que ver con un montón de cosas, que no es nada sencillo, y esto mucha gente lo ignora, pero el Vaticano básicamente, su grupo de científicos que investigan milagros, lo que hacen es desmentir el milagro, desmentir la creencia. O sea, no sé cuántos siglos han pasado que no han vuelto a dar algo como milagroso oficial por la iglesia. Luego dejan ya que la gente en su creencia popular pueda creer ciertas devociones, pero no significa que la iglesia los acepte. De hecho, muchos de los credos que existen hoy no son aceptados por la iglesia. San Jorge no está admitido por la iglesia y tiene una devoción en España tremendo. El protomártir San Esteban tampoco está admitido por la iglesia, se dice que es un protomártir, o sea, ni siquiera se acepta como tal, y así un montón de ejemplos, ¿no? De cosas que la gente hace y no están admitidos totalmente por la iglesia. Pero bueno, saliéndonos un poco de este paréntesis súper religioso, lo que sí creo que es importante entender es esto, ¿no? Te comentaba yo lo de la ciencia y la creencia y la religión. El capítulo imperdible, si lo pueden ir a ver, de Creativo de Roberto Martínez, donde él platica con Javier Santaolalla, que él sí es un divulgador de la ciencia en su canal de YouTube, mismo que penosamente tuvo que cerrar por los algoritmos de la plataforma y porque ya no se sentía el pleno, cuando descubrí que tenía yo que poner miniaturas para todo y hacer clickbait y entonces hacer faramayas, ya no me sentí cómodo conmigo mismo y decidí cerrarlo, ¿no? Pero durante mucho tiempo tuvo un canal muy exitoso de divulgación científica, y hay un momento en el que Roberto Martínez le pregunta, asumiendo Roberto Martínez que le iba a dar la respuesta típica cuando le pregunta que si hay vida inteligente, bajo esta lógica de son tantas las galaxias, son tantos los planetas que pueden ser infinitos, según dijeron, que la posibilidad, y él le dice, pero es que ahí estás partiendo de un falso, la misma posibilidad que te da la infinitud, te la puedes cerrar. Es muy posible, le dice, que la única vida inteligente seamos los humanos en la Tierra. Y no tiene nada de antropocentrismo, le dice. Y el otro se sacó de onda y le empezó a decir, pero a ver, creo que no entendí. No, sí entendiste bien. O sea, te estoy diciendo lo contrario a lo que pensabas que iba yo a decir. Y la otra, cuando tiene que ver con Dios, él le dice, es que también existe la posibilidad de que lo que ha dado vida a nosotros en esta tierra no necesariamente sea obra de la casualidad. No te estoy hablando de Dios, le dice, te estoy hablando de que puede existir una fuerza
que no de manera tan aleatoria, le dice, la vida inteligente no es tan sencilla como creemos. Nos han hecho creer que es sencilla, pero que ocurra esto no es tan fácil dentro del mundo de las probabilidades. No es tan fácil ese. Y entonces ahí el otro ya se va de espaldas totalmente y ya no sabe qué decirle. Pero él estaba diciendo, ¿cuál es el problema? Y justo era lo que decíamos, curiosamente, ya cuando nos vamos a los hechos, la gente que está más metida con ciencias exactas o ciencia dura, salvo que haya tenido un trasfondo ateo, es como más flexible a considerar la posibilidad de la creencia en Dios, en milagros, en cosas que no son científicas, que esto es más de los científicos sociales, ¿no? Completamente, sí, sí, yo a toda la gente que conozco de ciencias exactas, no hay, de No ciencias tienen exactas, esa locura por, ¿cómo crees en Dios? no, Entonces, hasta ¿cómo van a su iglesia y todo sin ningún problema, o sea, no hay, porque no es algo que esté contrapuesto, además, o sea, no es algo No, contrapuesto, no, por nunca ha eso sido digo algo, que o sea, muchos descubrimientos de lo que hoy es la ciencia fueron hechos por gente que creía en Dios, incluso religiosos. sí, claro. Sí, sí, no, completamente, completamente, es eso. Y yo no he visto ese podcast y lo quiero ver porque tú sabes que a mí me gusta mucho el trabajo de Javier, que nunca puedo pronunciar los apellidos. Yo siempre Santa digo Olalla. Santaolalla, está difícil. Es que es diferente, no sé si es la doble L suena como Y, Santa Olalla o Ajá. Santa Olalia, Olala, o no sé cosa. ¿Quién sabe? Si sabe ¿Quién alguien sabe? que nos Que lo comente, diga, que lo diga. que Pero lo sí, diga. o sea, sí esta discusión. Y al final, como volviendo a la película, tampoco es una discusión o sea, es que yo no entiendo, sigo sin entender de dónde le sacaron tanto show a la película. Es simplemente tomar una cosa que creyeron que hablaba de lo que estamos viviendo hoy y lo replantearon como... Por un lado eso, ¿no? Y por otro lado también plantearon el tema que también vi que se sintieron aludidos, el de las universidades en muy gringo y que tropicalizaron para hablar en México de las universidades estatales versus las Sí, universidades sí, enormes eso fue. de renombre. Que aquí en realidad no hay, o sea, creo que es un panorama muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos, porque en primer lugar aquí es el reino de las universidades autónomas, que los estados que tienen fondos mixtos generalmente tienen fondos nacionales, estatales y a veces hasta municipales. Municipales muy poquitito, en muchos casos no, porque pues, los municipios tienen bien poquito presupuesto, pero que en esa, digamos que en esa circunstancia, me parece que están casi en igualdad de condiciones. Obviamente nunca se va a comparar la UNAM con una universidad estatal, porque por el Claro. mismo número, por la misma comunidad estudiantil que es gigantesca, o sea, no puedes tener el mismo presupuesto la Universidad Autónoma de Campeche que la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Porque el de Campeche es un universo chiquitito, mientras que el de la UNAM es una monstruosidad. Pero tampoco me parece que esa discusión eh, sea, sea tan, o sea que no tenía ni sentido tenerla pensando en la película. Lo único que sí creo que es un hecho, pero un hecho que no necesitamos ver la película para constatarlo, es que los gobiernos hacen con los resultados científicos lo que les da la gana. Lo Claro, hemos visto con el COVID, los científicos dicen una cosa, los políticos hacen lo que les da la gana, lo que les da la gana, claro. y los periodistas pues también hacen lo que les da la gana, lo que creen que va a mandar un clic más interesante, de tu sueñito ese, está bueno. Horrible. Pero no es sueño, de repente me pasa eso que bostezo Sí, dicen que se bosteza por hambre también, ¿no? pues tengo mucha hambre. Puede ser eso, Sí, porque solo tomé puede mi ser. avenita con granola y corrí. Entonces, creo que es hambre. Mm, Está bien. Bueno, volviendo al tema, que ya se me está yendo la onda de qué era. Sí, Universidades estatales, no, presupuestos, que una cosa gobierno. es lo que hace, que es un hecho, o sea, yo lo dije el otro día en Twitter, creo, a que a mí me parece que al final de cuentas, tanto se hablaba de que la gente, los capitalistas, el dinero, los empresarios son los que quieren mover el mundo y que son perversos y se benefician. Y resultó ser que los que están detrás del dinero y de la economía mucho más son los estados. Estados parasitarios que necesitan cargar impuestos para poder tener dinero porque no generan el dinero. A los estados
salvo que me salgan con algún ejemplo que yo desconozca, el Estado-nación moderno en su naturaleza es parasitario. Le quita al ciudadano impuestos para poder tener supuestamente recursos para hacer lo que les toca hacer, pero no hay Estado que por sí mismo sea generador de riqueza. No, claro, a Y menos, sí, dime. digo, a menos que volvamos a la única forma en la cuando el Estado producía riquezas era cuando tenía empresas paraestatales. Pero ese modelo es un modelo que Sí, pero sabemos que no funciona. no funciona y no era realmente el Estado. O sea, era el Estado utilizando otras instancias y bueno, es poco. Pero lo que hay actualmente son estados-nación que necesitan sacar dinero de las tributaciones de los ciudadanos para poder hacer lo que dicen que van a hacer. No lo generan. Entonces, es complicado entenderlo como es eso, ¿no? O sea, es como resultó ser que lo que sí sacó a flote el coronavirus es que quienes están demasiado preocupados por la economía y asegurarse que les van a tributar lo que les deben tributar son los gobiernos y no los empresarios. Claro. O sea, resultaron ser los más voraces porque la reactivación económica y abre todo y México no cerrará fronteras aunque vengan barcos y yates y transatlánticos llenos de gente infectada. No lo vamos a cerrar. Ahí lo estamos viendo. Hoy me mandaste un mapa, ¿no? Que ya pone en amarillo, Quintana Roo rojo, Baja California rojo, evidentemente, porque se veía venir. Es que además ya tampoco se necesita ser científico, ¿no? Necesita ser López-Gatell para saber lo que se viene. Ya lo vivimos casi por 2 años y cacho, vamos para 3. Y sí, es eso, ¿no? O sea, y además a los políticos, por un lado, diciéndome, a mí me partía todo, porque decían por un lado, salgan, reactiven, vayan, disfruten, promociones turísticas, promociones de todo. Pero cuando vayan, si se infectan es culpa de ustedes porque no se cuidaron, ¿eh? Porque no se pusieron cubrebocas, porque no llevaron. Entonces eran discursos totalmente esquizoides, pero que van con esa intención, la de manipular totalmente, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro, lo deberíamos tener claro si queremos ser críticos de esto, ¿no? O sea, estos debates deberían ser mucho más públicos y más feroces. Claro. En Estados Unidos, yo hay 2, 3 personas que luego sigo en Instagram que suben a sus historias debates en Estados Unidos fuertes, encarnizados. O sea, ayer estaba viendo un tipo que decía algo, a ver si me acuerdo más o menos de cómo lo decía. El tipo decía, yo fui vacunado con el esquema completo. Me dio COVID. Me mandan a mi casa y luego me hacen regresar. Y sin embargo, a los que no se vacunaron los despidieron. Me parece que estamos frente a una incongruencia, dice él. Él estaba criticando el actuar político, no la razón que pueda haber detrás del estar vacunado o no estar vacunado. O sea, yo te lo decía, el caso de personas que conozco que ahora se han infectado y que como el ISSSTE enseguida les dice, no, pues pasando tu periodo te regresas, me da igual si te haces una prueba o no te haces una prueba como estés. A mí ya me dijeron que son 14 días y después de los 14 días regresas, no me importa cuánta carga viral puedas llevar, ¿no? O sea, esas son las cosas que creo que se deberían de estar discutiendo. Por supuesto. y que se pasan de largo, o sea, no las discutimos, no criticamos, ya es así como, solo quiero que me devuelvan mi vida. Es horrible, o sea, yo siempre he dicho que la depresión o parte de la depresión, más allá de que pueda haber un condicionante genético en ello, pero digamos que en general, una de las cosas que conducen a estados depresivos es la inmovilidad. Es decir, cuando llevas mucho tiempo sin avanzar, sin tener proyectos de vida, sin hacer una vida, y justamente a lo que nos han metido es a una inmovilidad. Entonces es normal que la gente en algún punto vaya desarrollando ciertos desajustes o ciertas molestias o ciertas incomodidades con lo que están viviendo. Pero sí creo que son temas que se deben de discutir y de ser muy críticos y que estamos muy lejos, pero muy lejos como país en México de poder estar discutiendo y criticando al gobierno, pero muy lejos. Lo que le dicen a Biden los que son republicanos es desangrante. O sea, no es el insulto, ¿eh? Cuando digo desangrante me refiero a que sacan datos, se informan. Es profundo, desangrante. No sé sí, pero desangrante me refiero a que el actuar de la gente es más
crítico en el sentido de que como Estados Unidos tiene mucha más apertura, no todo, no me decía, hey, otra vez el progringo, pero tiene mucha más apertura que México el acceso a la información. Lo tienes en un clic. Entonces, constantemente le andan diciendo a sus políticos, sí, pero mira este documento, pero aquí dijiste esto, pero aquí el resultado de los hospitales dice eso. O sea, hay una constante referencia y un ejercicio democrático mucho más abierto y más fuerte que el que tenemos en México. Aquí, Sí. pues ya sabemos que el presidente nos dice que si lo cuestionas estás contra él, y si estás contra él estás contra la 4T, y si estás contra las 4T eres un liberal y eres una puerquesa. Es lo que Claro. nos ha dicho. Sí, sí. No, y mira, y no haciéndola de abogado del diablo, no haciéndola, pongo énfasis que no solamente es en este, digamos, en este sexenio, en general, lo que yo siempre he admirado de los gringos, y eso que yo soy como muy cuidadosa de decir que admiro algo de ellos, es la cultura política de la ciudadanía. O sea, allí puedes ir al Senado, puedes ir a la Cámara y hablar de lo que se te pegue la gana. Aquí, ¿quién es? ¿Qué ciudadano Y en el tono normal? que se te pegue la gana, ¿eh? Exacto. ¿Qué ciudadano como tú y como yo tiene acceso a entrar a la Cámara y a decir, oigan, pero ustedes están hablando de esto y a mí me interesa esto? Van a decirte que sí puedes. Sí, sí puedes, no tan, Pero pero en realidad no te dejan, ¿no? O sea, yo conozco hasta en ámbitos laborales que dicen, sí puedes entrar a la junta, está ahí dicho, sí, pero si lo haces te van a empezar a ver mal. exactamente. ¿Y cuántos lo hacen? O sea, no sucede. No sucede. Por eso te digo, a mí me molestó mucho y vuelvo al tema, la crítica que se le hace a las rezadoras, poniendo como el contexto cuando se estaban discutiendo Sí, las iniciativas de ley para el matrimonio igualitario aquí en Yucatán 2 veces o 3 veces, porque No, la pero era tercera más fue la por lo de vencida. Provida, ¿no? No, cuando estaban discutiendo el tema del matrimonio gay, es que llegaron las rezadoras, que se pararon ahí en la cámara, afuerita, rezaron y todo lo que hicieron. Y que la gente se súper enojó, o sea, la gente pro matrimonio igualitario, los grupos lésbico, Los gay y grupos, todo no, eso. los grupos que además, no, porque no solo fueron ellos, sino fue un grupo de la Ah, sí, sociedad también. fuerte, un grupo fuerte, Ujú. que se asume como progresista, o que por lo Exactamente. menos sus acciones eso dicen, ¿no? Como Exacto. No, muy inteligentes, ajá, que como que esa postura los hace ser más superior moralmente que el resto de la humanidad. exacto. Y que se molestaron mucho y que hicieron de las señoras mayores, así, memes, escándalos, les utilizan para todo. Desde mi visión, yo eso lo veo más como cultura política, ser capaz Es de más ir, democrático eso, exacto, y es más defender, ejercicio de tu democracia. exacto, como a ti se te pegue la gana, si tu manera, tus recursos para demostrar lo que piensas y por qué piensas que eso puede ser negativo para el sector que tú representas, es ir a rezar en las puertas, hazlo, porque el Estado laico te lo permite. Hazlo, ve, reza. Si eso es lo que a ti te va, como a quienes se consideran progres, les representa hacer marchas, hacer besatones, hacer 80,000 cosas, que lo hagan. Pero Claro, entonces que no existe esa superioridad moral, ¿no? Porque las señoras están en todo su derecho y es más, yo lo digo, y sí, que es me un acto coman viva. político. Me da gusto que sean capaces y tengan las herramientas de irse a parar ahí y rezar lo que quieran. Sí, Totalmente. muy diferente a lo que yo opino, ¿no? Suscribo. Considero que es su cultura política y qué bueno que la ejercen. A mí me gustaría tener 3 pantalones como ella Como e ir a ellas, para pararme oír. y decir, oigan, pelanas, dejen de fregar a las abejas, ¿no? Pero no lo tengo. Claro. Entonces, me parece con pocos pantalones la crítica que se les hace. Pues poco pantalones, más bien Y superioridad desinformado moral, totalmente de ajá, qué es ejercer ciudadanía y hacer democracia, ¿no? sí, Que la gente sigue creyendo que democracia es ir a votar y, exacto. perdón, pero no. Es Pues parte de la sí. democracia. Pues no sé, tocamos varios temas, ojalá que haya tenido que ver, ojalá que resulte Como siempre hacemos interesante. nuestro mix, pero veo que hoy venimos, exceptuando el momento ese, estuvimos muy, Qué momento. muy frescos. El momento que señalaste, que tienes que señalar. Ah, del bostezo. Ajá. Pero si lo estás Porque no viendo, te, pero es que no estás en la tengo cámara. sueño. El tema es que no tengo sueño. Me salió Ah, ya. así raro. Velo. Está bien, está bien. Sí, sí, No, pero porque, sí, dices, no lo digas, pero sí se está viendo. Digo, los que lo están viendo. Si sí. quieren ver los que nos escuchan en Spotify, que vengan y vean la parte del bostezo, nada más. Ay, sí, está bueno. Es para jalarlos, para que nos regalen ahí
vistas. Una vista. A ver cómo nos va, porque después de un parón. Sí, como 3 semanas no El subimos. algoritmo un mes, ¿no? Un mes, sí. Todo diciembre. El algoritmo se pone como malo. Ajá. Es una locura, ¿no? O sea, no están ustedes para saberlo, sí estamos nosotros para contarlo, pero a mí me llamó la atención que nos empezaran a caer, o sea, dejamos de subir contenido, sobre todo en YouTube, que es donde más se hace visible la interacción. Y de repente nos empezaron a llegar no solo más escuchas, sino más seguidores. Entonces, es evidentemente el algoritmo, y yo lo dije el otro día, porque hay una frase de gente que estudia esto, que dicen que la lógica del algoritmo, o sea, a ver, nadie sabe cómo funciona. Lo único que se sabe son patrones que ya se han visto. ¿Y cuáles son estos? Que el algoritmo, con tal de crear adicción, ya se comprobó científicamente, o en la ciencia ya se ha comprobado, que en el caso emocional, la recompensa aleatoria positiva es más adictiva que la recompensa positiva que sigue patrones. Ok. Es decir, si yo de vez en cuando y cuando menos te lo esperes te suelto una galleta, es más efectivo a que yo cada viernes te suelte una galleta. Entonces, justo el algoritmo, cuando no subes contenido, dice, uy, subía cada semana durante año y medio. ¿Qué está pasando? Vamos a alimentarlo, vamos a darle más visibilidad a sus canales para que la gente lo escuche y lo vea. Cuando te vuelves a enganchar, te vuelve a quitar la zanahoria. Es como otra vez te escondo, entonces probablemente nos enfrentemos. Los que nos estén escuchando, si quieren compartirlo en sus redes, nos harían un gran favor porque nos ayudan a tener mayor alcance, a ver cómo nos va, ¿no? Pero igual y podemos tener 2 vistas. No te mandé la captura, pero ayer en un comentario político que hice, al día de hoy ya lleva como 12 horas mi historia, la viste tú y no la vio nadie más. No manches. No la vio nadie más. Y está otra historia que sí tiene las vistas que normalmente tiene en Instagram. Pero esa del contenido político no me las está mostrando, por lo menos. No sé si no la vieron, pero no me la está mostrando. O sea, fue brutal. O sea, desde el momento que se subió y pasaron minutos, me empecé a dar cuenta que eso no iba bien. Nomás ahí lo dejo para que vean cómo se hacen estas cosas, ¿no? Pero bueno, de mi parte, cañón. Yo ahí lo dejaría. No sé si tienes algo más que decir, que agregar. Nada más. Pues nada, ya estamos de vuelta. Esperamos seguir con la misma regularidad de siempre. Y un saludo a todos. Y nada, que la pasen bien, que estén bien. Que estén disfrutando su primera semana del año. Es mal año, que la disfruten, que ahí se viene todo. Ahí se viene la actividad. Ay, sí. A ver con qué nos trata el Omicron. Pero bueno, pues hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.